Les damos la bienvenida a Asia Pacífico 2024. Soy Jorge Antonio Chávez. Los invitamos a acompañarnos para conocer más sobre los beneficios que le trae al Perú el ser miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El día de hoy hablaremos sobre el impacto de los terminales portuarios y sobre las políticas públicas que se impulsan desde la Secretaría de APEC. Damos inicio al programa. Y mayo volverá a ser un mes de reuniones para APEC Perú 2024. Entre ellas, la segunda reunión de altos funcionarios de APEC que se desarrollará en Arequipa. Por ello, se están tomando todas las medidas de seguridad para recibir a los más de 1000 delegados de las 21 economías. Carola Román nos cuenta todos los detalles en el siguiente informe especial. Como sabemos, el Perú es anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y en el siguiente informe vamos a analizar el impacto de este hecho en nuestro comercio exterior, teniendo en cuenta tres principales sectores, como son la minería, la agroexportación y la pesca. Vamos con todos los detalles. Para analizar la evolución de nuestro intercambio comercial con el bloque APEC, fuimos a la sede de COMEX. Allí nos recibió Rafael Zanik, gerente de estudios económicos, quien primero nos precisa datos sobre nuestra exportación minera. Desde el ingreso de la APEC, desde el 98 hasta las cifras del 2023, hablamos de un crecimiento de más de 23 veces. En el 98 eran alrededor de 1.300 millones de dólares los que se exportaban entre oro, cobre, y ahora se exportan más de 30.000 millones de dólares. La actividad minera desempeña un papel fundamental en nuestra economía, pues es el principal generador de divisas en nuestro país. En nuestras exportaciones de minerales metálicos destacan el cobre, el oro, zinc y plomo. Entre enero y octubre del 2023, el valor de estas exportaciones ascendió a más de 35.800 millones de dólares. Según información de COMEX, en el 2023 exportamos alrededor de 45.000 millones de dólares hacia las economías de Asia-Pacífico. Este intercambio comercial es fundamental para nuestro posicionamiento como potencia minera. Y es que el 90% del cobre que exportamos va hacia Asia-Pacífico. Lo mismo sucede con la pesca y su producto estrella, la harina de pescado. El 90% de este insumo orgánico va hacia la región de Asia-Pacífico. Si bien en el rubro tradicional exportamos harina y aceite de pescado, en el no tradicional tenemos a los calamares y la pota. Entre enero y agosto del 2023, estos productos en su presentación en congelado alcanzaron un crecimiento de más del 97%, con un valor de 509 millones de dólares. Pero ¿cuál es la evolución de este sector productivo en la actualidad con respecto a nuestro ingreso al foro APEC? Y en el caso de la pesca, pues la multiplicación es casi de 7 veces, pasando de casi 300 millones a los 2.200 millones de dólares, ¿no? Perú es el principal productor y el primer exportador de harina de pescado a nivel mundial. Nos siguen Tailandia, China, Chile y Estados Unidos. Y es que el 80% de lo exportado va directamente hacia China, siendo Japón y Taiwán también nuestros principales compradores. Otro sector productivo de interés es el agroexportador. De acuerdo a SUNAT, en 2023, las exportaciones totales agrícolas sumaron más de 10.000 millones de dólares. En este rubro también ha existido un crecimiento sostenido desde que ingresamos al foro.
En el caso de las agroexportaciones, la multiplicación ha sido de casi 20 veces, ¿no? Desde el 98 hasta el 2023 exportábamos casi 315 millones y hoy en día estamos exportando casi 6.000 millones de dólares. APEC no solo nos permite exportar, el comercio es de ida y vuelta y también podemos acceder a productos que nos impactan en nuestro día a día. A continuación vamos con el top 3 de los productos que vienen de Asia-Pacífico. El 100% de laptops y tablets, el 99% de los televisores y el 98% de los teléfonos inteligentes. Estos productos son imprescindibles no solo para el bienestar de la gente, sino que inciden directamente en la productividad. Más allá de las cifras existe también un beneficio preponderante que hay que tomar en cuenta. Creo que una de las ventajas también, que no es el número duro, sino es el acercamiento a nivel de altas autoridades que facilita la APEC, eso destraba muchísimas cosas. El gerente de Asuntos Corporativos de Comex nos brinda un ejemplo concreto. El año 2016 logramos finalmente abrir el mercado de paltas peruanas en China, que nosotros ya teníamos un tratado de libre comercio y todo, pero a veces el permiso, ¿no?, la barrera fitosanitaria todavía impide que ese comercio se concrete, y el acercamiento de los ministros y de los jefes de Estado ayuda a que esas voluntades pues se disparen, ¿no? Gracias a APEC, el Perú puede mostrar al mundo su potencial exportador y atraer la atención de los líderes de las economías más poderosas del planeta. Todos debemos trabajar juntos a fin de aprovechar las oportunidades que se pueden generar a partir del comercio, las inversiones y el turismo. Y después de haber visto este interesante informe de Carola Román, vamos a tener una entrevista muy interesante sobre puertos. Y vamos a conversar con Marco Hernández, quien es gerente general de DP World Perú. Marco, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido a DP World. Bienvenido todos a DP World. Marco, quisiera que comencemos con algo básico. ¿Por qué los terminales portuarios son tan importantes en la cadena logística del comercio exterior? Porque son la plataforma de transferencia de carga entre la importación y la exportación. Básicamente son lo que mueve la economía y lo que garantiza la competitividad de los productos. Entonces, sin un puerto no habría cómo enlazar los productos que vienen por mar o poder exportarlos de una forma aprovechando el volumen y las economías de escala. Marco, ¿desde cuándo DP World Perú opera en el país? ¿Desde cuándo recibió la concesión para construir y para operar el Muelle Sur? ¿Y qué es lo que se ha logrado desde ese entonces? Nosotros tenemos 18 años en el país, empezamos en el 2006 y hasta la fecha hemos invertido $1.000 millones en lo que es la primera fase, que movilizó una cifra récord el año pasado de 1.640.000 contenedores. Eso, para ponerlo en sencillo, es el terminal con más movimiento de contenedores de la costa oeste de Sudamérica. Somos el número 1, no solamente en el movimiento de contenedores, sino también en la atención a naves, que eso se ha producido gracias a la productividad que tenemos. Tenemos una de las productividades más competitivas de todos los puertos latinoamericanos, y eso es gracias a nuestra gente. Marco, ¿cuánto del comercio exterior del Perú hacia y desde APEC, que pasa por el Callao, pasa a través del Muelle Sur? Exactamente del 100% de carga que va a las economías de APEC, el 65% se maneja en DP World. Es una cifra muy importante, y eso es básicamente debido a la conectividad que tenemos. DP World Callao tiene 8 servicios semanales que conectan el Asia. Nosotros atendemos directamente 12 puertos del Asia
sin puertos de transbordo. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras más puertos tengas para llegar a tu destino final, tu producto es más caro, porque resta competitividad y suma días. Entonces, esa es la ventaja que tenemos acá en DP World Callao. ¿Y eso por qué se da? Se da por la inversión en infraestructura que ha traído no solamente el crecimiento de las naves. Antes de DP World, antes de convertirnos en la inversión en infraestructura portuaria más grande del país, nosotros recibíamos naves, nosotros como Perú recibíamos naves de 4.500 contenedores de capacidad. Ahora, desde septiembre del 2023, nosotros hemos recibido naves de 400 metros de hasta 21.000 contenedores. Entonces, ¿te imaginas esa diferencia? Eso genera economías de escala y por ende que nuestros productos lleguen más rápido a los mercados asiáticos. Esto que apuntas es muy interesante porque el tener estos servicios directos hacia Asia reduce los costos de transacción para quienes realizan actividades de comercio exterior y por supuesto vuelve a sus productos más competitivos, porque el Perú tiene una red de acuerdos comerciales que son muy importantes, pero esos acuerdos comerciales que permiten un ingreso preferencial por la reducción de aranceles, pues tienen que venir acompañados de servicios logísticos, ¿no? Y los puertos son fundamentales en esa lógica. Marco, quisiera que nos expliques qué es un TU y cuál es la capacidad que tiene el Muelle Sur para mover carga por año. Primero, solamente para hacer mención lo que acabas de mencionar, que es muy importante, que es DP World no es solamente un puerto. Nosotros somos una cadena de puertos porque somos un integrador logístico. Nosotros tenemos presencia en los 78 países con 350 oficinas. Entonces, nosotros no solamente nos encargamos de la transferencia de los contenedores en el país, también nos encargamos de que el producto de nuestros exportadores lleguen a los mercados del Asia, a la mesa del consumidor, a la planta del cliente final de nuestros productores. Igual de venida, porque cerramos todo el círculo, porque nos consideramos como un integrador que brinda soluciones inteligentes de servicio puerta a puerta. Eso es nuestra ventaja. Eso que apuntas es muy interesante porque tiene una capacidad de operar de manera global, de generar economías de escala y de dar pues servicios que hacen que el comercio exterior se pueda desarrollar con mayor éxito. Volviendo a la pregunta anterior, Marco, ¿qué es un TU? Acá vemos una serie de contenedores, pero es interesante contarle a la gente qué es un TU y cuál es la capacidad que tiene el Muelle Sur actualmente para mover contenedores. Un TU es una medida de carga. Para ponerlo en sencillo, es como si fuera un camión. Puede cargar 30 toneladas. Uno de 20 pies, 6 metros y medio, con uno de 40 pies. Entonces, la diferencia es el volumen, pero en conciso son 30 toneladas de carga que se puede transportar y es así como se miden los puertos. DP World, la primera etapa, movimos 1.640.000 TEUs, que era nuestra capacidad, y con la ampliación, que es una inversión de $400 millones, estamos aumentando en un 80% la capacidad portuaria, lo que nos va a llevar a tener una capacidad de 2.7 millones de TEUs, lo que nos va a convertir en el tercer terminal con mayor capacidad de toda la costa oeste de Sudamérica. La ampliación a la cual te refieres, Marco, tiene que ver con el Muelle Bicentenario. Correcto. El Muelle Bicentenario, que está a puertas de terminar, tiene dos etapas, tiene dos partes. La primera parte es la inversión obligatoria que por contrato de concesión DP World tiene que construir. El Estado nos dijo, tú construye adicional un terminal de 6 hectáreas, $250 millones, pero DP World ha ido mucho más de eso. Nosotros estamos agregando 7 hectáreas adicionales y estamos invirtiendo $150 millones adicionales a lo que es obligatorio. ¿Para qué? Para poder tener una infraestructura de clase mundial y poder seguir atendiendo a nuestros clientes de una manera eficiente.
Marco, ¿cuáles son los productos que más se importan y exportan desde el Muelle Sur Asia y desde economías del Asia-Pacífico? Los productos que más se importan son básicamente maquinaria, mucho para la minería, para la pesquería. Tenemos productos químicos, tenemos plásticos y derivados, ¿no? Siendo las principales economías de los países que importamos China, México y Chile, para nombrar las tres primeras. La exportación, los productos son los minerales, somos un país minero, la harina de pescado y nuestra fruta bandera, ¿no? Todos nuestros diferentes tipos de fruta que tenemos, para lo cual el Muelle Sur de DP World ha hecho una fuerte inversión en tecnología, en infraestructura para los contenedores refrigerados. Claro, mantener la cadena de frío en este tipo de productos que son altamente sensibles a las temperaturas es todo un reto que tiene que manejarse con solvencia para que los productos puedan llegar con integridad a los mercados de destino. Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa y seguiremos conversando con Marco Hernández, gerente general de DP World Callao. Dentro de los 70 puertos que tenemos, somos la terminal con mayor eficiencia, seguridad y trabajo en equipo. Nosotros somos 1.100 trabajadores, de los cuales 360 son chalacos. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 en una entrevista con Marco Hernández, gerente general de DP World Callao. Marco, quisiera que nos cuentes sobre cuáles son los retos que entraña manejar una operación portuaria. Los retos principales es ser rápido y eficiente. ¿Por qué? Porque si no eres rápido, generas costos, sobrecostos para la cadena logística. Y eso es lo que queremos evitar. Y es por eso nuestra apuesta por el país, con toda la inversión adicional, no solamente la de la concesión, sino también la adicional. ¿Por qué? Porque es importante mencionar que el 90% del volumen de contenedores que se maneja en el Perú, el 60% es movido por DP World. Es decir, del 90% que maneja el país, se maneja por el puerto del Callao, que hay 2 terminales. De ese 90%, el 60% es manejado por DP World, lo cual es una cifra, ¿no?, que nos ha llevado a los volúmenes históricos del año pasado, 1.640.000. Entonces, ¿qué es ese contexto? ¿Qué significa 1.640.000? Significa que en la costa oeste, que va de Colombia a Chile, somos el puerto número 1 en capacidad, en volumen, ¿no? Y en Latinoamérica, de México a Chile, somos el puesto número 3. Luego del proyecto Bicentenario y luego de que gatillemos la segunda inversión de $41 millones que tenemos en el presupuesto para incorporar 2 grúas más, tener 12 grúas de patio adicionales a las 2 grúas de muelle. Por lo tanto, tendríamos una capacidad adicional que nos pondría en el segundo puesto del ranking, seguidos de Panamá, que por el canal de Panamá tienen otra ventaja, ¿no? Sin embargo, eso nos daría mucho mejor flujo y conectividad. Sin duda, esa ampliación plantea una serie de oportunidades para incrementar la capacidad de operación del terminal. Pero, Marco, hay un aspecto sobre el cual no hemos hablado aún, pero creo que es muy importante, porque hemos conversado con respecto al impacto que tiene el terminal portuario en la economía del país y en el comercio exterior, pero hablemos un poco sobre el impacto que tiene en la comunidad, en el área de influencia natural del terminal, que es la región del Callao. Nosotros somos 1.100 trabajadores, de los cuales 360 son chalacos.
De esos 1.100 trabajadores, muchos, incluyéndome, hemos hecho nuestra línea de carrera acá. Tenemos familias que se han formado acá y gente que ha crecido junto. Entonces eso es lo emocionante de este terminal y lo que nos ha llevado a ser considerados como la terminal modelo de DP World. Dentro de todo el portafolio, dentro de los 70 puertos que tenemos, somos la terminal con mayor eficiencia, seguridad y trabajo en equipo. Y eso nos llevó a tener el reconocimiento de la corporación como los puertos más eficientes. Marco, ¿cuáles son los principales retos que tiene DP World Callao de cara al futuro? De cara al futuro es seguir conectando el Perú con el mundo. Nosotros conectamos 50 países en el mundo de manera directa y 12 países del Asia, lo cual nos lleva a tener 8 servicios semanales directos y eso es a lo que nos abocamos, a seguir conectando el Perú con el mundo porque nuestra visión es hacer que el comercio fluya de una manera eficiente y segura para nuestra gente y también cuidando el medio ambiente. Tenemos un proyecto de descarbonización de 80 millones de dólares en el presupuesto porque también tenemos que ser responsables con el planeta. La industria portuaria es altamente contaminante porque se ha manejado con equipos diésel siempre y eso es lo que queremos cambiar. Tenemos un programa ambicioso al 2030 de volvernos carbono neutral. ¿Qué significa eso? Que en vez de seguir aumentando las emisiones, las vamos a reducir pese a que el volumen va subiendo. Y para eso nosotros tenemos el compromiso de inversión para cuidar el medio ambiente. No, sin duda, en el campo ambiental hay retos que son muy importantes. La economía no sirve si no hay sostenibilidad. Así que ha sido muy interesante conversar contigo, Marco. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ustedes. Ha sido Marco Hernández, gerente general de DP World Callao. Nosotros ahora vamos a nuestro segmento La Clase. Vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy hablaremos sobre el modelo de desarrollo del este de Asia. Hay que decir que el modelo del desarrollo del este de Asia se gesta en buena cuenta en Japón, que fue la primera potencia asiática en industrializarse. Japón fue abierto al mundo en la década de 1850, cuando el comodoro Matthew Calvert Perry obliga a los japoneses a abrirse al comercio internacional. Luego, en el año 1868, se da la restauración Meiji, en la que el emperador comienza a tener más poder. Antes, el Japón había estado en manos de los shogunes, que eran gobernadores militares, y acá se da una dinámica de centralización del poder. Los japoneses también envían a una serie de funcionarios y estudiantes a través de la misión de Iwakura al extranjero para poder adquirir conocimiento nuevo, y Japón se industrializa y se convierte en una potencia económica del Asia. Incluso supera en competitividad en materia de la industria textil al Reino Unido. Pero por supuesto, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido, pero logró recuperar su PBI al que tenía antes de la guerra en apenas 6 años. Y Japón fue el precursor del modelo del desarrollo del este asiático, que fue un modelo mediante el cual el Estado le brindaba una gran asistencia a las empresas. El Estado, en buena cuenta, protegía a las llamadas industrias infantes, o sea, no era un modelo basado en el libre comercio. También los estados apostaron por dar financiamiento a las industrias privadas, en invertir de manera decidida también en la educación, porque se entendía que la educación era fundamental para desarrollar la ciencia y la tecnología, y con el conocimiento de la ciencia y tecnología se podía superar la calidad de los productos que se producían. Por supuesto que hubo un componente de imitación en el comienzo, pero este modelo de industrialización que comienza en Japón se expande a otros países de Asia. Luego seguirían los llamados 4 tigres del Asia, que son Singapur, el Taipei chino, como es denominada la isla de Taiwán en APEC, pero también Hong Kong y Corea del Sur, que había comenzado un proceso de industrialización muy fuerte tras la guerra de Corea, en que
digamos, se firma el armisticio en 1953 y en los 60, durante el gobierno del dictador militar Park Chung-hee, se comienza el proceso de industrialización, iniciando en principio con la industria pesada. Un economista japonés llamado Kaname Akamatsu diseña lo que se llama el modelo de los gansos voladores para descubrir el modelo de desarrollo económico del este de Asia. Y lo que él básicamente decía en su argumentación es que, en primer lugar, en tanto Japón había sido la primera potencia asiática en desarrollarse, al lograr el desarrollo, pues su mano de obra se había encarecido, por lo tanto, gran parte de la producción industrial se movió hacia los tigres de Asia que estaban emergiendo en ese momento. Y cuando sucedió que estos tigres del Asia, como Corea, Singapur, el Taipei chino y Hong Kong, se industrializaron y su mano de obra subió también de precio, esa inversión pasó a los nuevos tigres del Asia o a los pequeños tigres del Asia, como Tailandia, como Malasia, como Indonesia y como las Filipinas. Y cuando esos países también vieron su mano de obra encarecerse, tras el proceso de reforma y apertura, esa inversión pasó a un país como China, que comienza a fomentar la inversión extranjera en su territorio y se convierte en la fábrica del mundo. Y cuando China también logra un proceso de industrialización y no solamente se convierte en un país que atrae inversión extranjera, sino que exporta inversión extranjera, evidentemente la competitividad de China también se ve minada y esa inversión pasa a otros países como la India, como Vietnam o como el propio Bangladesh. Así que hablamos de una dinámica progresiva, pero los elementos que podemos identificar en este modelo asiático divergen mucho con los que se pueden encontrar en una economía liberal, y esto es interesante puntualizarlo. Es decir, las economías de Asia no lograron el desarrollo a través de una apertura absoluta de mercados, sino que hubo una dinámica de proteccionismo, de apoyo a las empresas, de financiamiento, de fortalecimiento de las capacidades de la población a través de la educación y a través del desarrollo y de la ciencia y la tecnología. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre el modelo de desarrollo del este de Asia. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y vamos a un corte y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Lo que nosotros hacemos son reportes que apoyan algunos de los motores económicos dentro de APEC. ¿Qué perspectivas tú ves de cara al futuro, de cara a este objetivo de construir un área de libre comercio del Asia Pacífico? Bueno, si bien no es una tarea fácil, es algo que se va llevando a cabo poco a poco. Ahora vamos con nuestra próxima entrevista en el programa. Y en esta oportunidad vamos a tener una entrevista con Carlos Kuriyama, economista peruano que es director de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC. Carlos, bienvenido a Asia Pacífico 2024. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge Antonio. Muchas gracias por la invitación. Carlos, quisiera que comencemos desde lo básico. Sí. ¿Qué es la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC? ¿Cuál es el trabajo que desarrolla? La Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC es una especie de área de estudios económicos. Estamos a cargo de trabajos de investigación económica y analizamos políticas gubernamentales. Le hacemos seguimiento a lo que hacen los gobiernos y vemos cuáles han sido los avances de estos gobiernos en las diversas iniciativas, ¿no?, que se han propuesto, que se han aprobado dentro de APEC. Entonces lo que nosotros hacemos es brindar evidencia, brindar los números, brindar hechos que permitan facilitar no solamente, digamos, las discusiones dentro de APEC, mejorar la calidad de las discusiones, pero también facilitar la toma de decisiones por parte de todas las economías participantes dentro de APEC. O sea que es un proceso, digamos, precisamente de apoyo al desarrollo del proceso de APEC. ¿Cómo se articula el trabajo de la Unidad de Apoyo a las Políticas con la labor que hacen los grupos de trabajo
los comités y la instancia de altos funcionarios y las instancias políticas del foro? Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente coordinar muy estrechamente con los grupos de trabajo, con los comités y con los altos funcionarios, porque lo que nosotros queremos es llevar a cabo estudios, informes que sean útiles para ellos. No queremos que estos informes acaben en una repisa y que nadie les preste atención. Entonces, lo que queremos es realizar este tipo de estudios en los temas de interés, donde justamente todos estos funcionarios van a necesitar evidencia para poder llegar a decisiones. O sea, digamos, ustedes reciben requerimientos de parte de las economías de APEC, de los grupos y de los comités para desarrollar estos productos, o también hay un margen, digamos, de iniciativa de parte de la unidad de apoyo a las políticas. Efectivamente, yo diría que un 80% de los trabajos que realizamos son requerimientos directos de estos grupos de trabajo, de estos comités. Sin embargo, tenemos un margen de acción, este 20% de trabajo donde nosotros somos los que proponemos ideas, buscamos si tenemos algunos grupos que dentro de APEC que estén interesados al respecto, y también a veces lo que hacemos es reaccionar rápidamente ante hechos que requieren suma urgencia, ¿no? Por ejemplo, cuando la pandemia apareció, pues no había casi nada escrito sobre la pandemia, cuáles serían las implicancias económicas, implicancias para el comercio, entre otras cosas. Entonces nosotros inmediatamente reaccionamos y escribimos, ¿no?, una serie de reportes sobre cuáles serían los problemas, ¿no?, que esta pandemia brindaría a la región APEC y al mundo, y qué es lo que la región APEC tendría que hacer para poder superar esta crisis. Carlos, ¿cuáles son los productos que desarrolla la unidad de apoyo a las políticas y en qué iniciativas están trabajando en este momento? Yo diría, lo que nosotros hacemos son reportes que apoyan algunos de los motores económicos dentro de APEC. El primer motor es sobre comercio e inversiones. El segundo motor es sobre innovación y digitalización, incluyendo los temas de reforma estructural. Y el tercer motor tiene que ver con el crecimiento y desarrollo económico de calidad, en el sentido que el crecimiento tiene que ser sostenible, balanceado, tiene que ser inclusivo, entre otros. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿no?, en estos momentos estamos haciendo algunos trabajos relacionados con la liberalización comercial y la facilitación comercial. Estamos viendo cómo sería posible, ¿no?, desarrollar una posible área de libre comercio en Asia-Pacífico. También estamos haciendo estudios sobre la importancia de la digitalización en el comercio, ¿no? Vemos de que para una transacción comercial, por ejemplo, todo ello involucra mínimo entre 10 a 20 instituciones. Y lo que nosotros queremos es que la documentación pueda ser transmitida de una manera sencilla. Alrededor del 70% de la información de todos esos documentos se tiene que retipiar. Entonces, si utilizamos portales adecuados, como por ejemplo aplicativos, portales informáticos donde se transmita la información por ese lado, pues eso incrementaría la eficiencia, generaría mucho ahorro de recursos, ¿no? Claro, es interesante cómo ese llenar formularios hace perder horas e incrementa significativamente los costos de transacción de actuar en la economía, y APEC precisamente lo que busca es facilitar el comercio y las inversiones, facilitar también los negocios, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ese tipo de iniciativas pueden ahorrar? Es importante, ¿no? Carlos, ¿cuál es el impacto que tiene el proceso de APEC en el desarrollo de las políticas públicas de las economías miembros? O sea, ¿de qué manera puede los insumos de las reuniones de APEC, el trabajo que desarrollan ustedes desde la Secretaría, la Unidad de Apoyo a las Políticas, puede redundar en bien del desarrollo de las políticas públicas por parte de las economías? Claro, o sea, yo creo que una de las grandes virtudes de APEC es que permite intercambiar información, compartir ideas, y ideas que tienen que ver con las buenas prácticas. Entonces, lo que los gobiernos pueden hacer es básicamente
analizar cuáles son las mejores prácticas en otros lugares y adaptarlas a su propia realidad, ¿no? Porque a veces una solución en un lugar no necesariamente va a poder implementarse en otro lugar. Nada es perfecto, pero se pueden ajustar esas buenas prácticas a las realidades de las economías, ¿no? Lo que también hacemos en APEC es tratar de buscar consensos, ¿no? De esa manera también podemos proponer, ¿no? Posiciones, ¿no? Que se puedan llevar a otros foros de naturaleza multilateral, ¿no? Por ejemplo, en los temas de comercio. En APEC lo que nosotros tratamos de hacer es cooperar, y de esa manera poco a poco podemos, ¿no? Implementar, ¿no? medidas de política en los diversos gobiernos. Carlos, nos habías comentado que uno de los trabajos que estaba desarrollando la unidad de apoyo a las políticas de APEC tenía que ver con el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Recordemos que en el año 1994 se aprueban estas metas de Bogor que buscaban que para el año 2010 las economías desarrolladas de APEC abran sus economías y que hagan lo propio en el año 2020 las economías en desarrollo del foro. Esto pues no se ha materializado y hemos dicho aquí en el programa que las decisiones en APEC se adoptan por consenso y no son. ¿Qué perspectivas tú ves de cara al futuro, de cara a este objetivo de construir un área de libre comercio del Asia-Pacífico? Bueno, si bien no es una tarea fácil, es algo que se va llevando a cabo poco a poco. APEC es sumamente importante para el comercio mundial. Alrededor del 50% del comercio mundial es explicado por APEC. Y han habido muchos progresos en abrir la economía y en abrir el comercio. Por ejemplo, cuando APEC se creó en el año 1989, el arancel promedio en la región APEC era del 16.9%. En estos momentos es alrededor del 5.3%. Ahí vemos que ha habido un progreso, ¿no? Una mejora. Pero también en el año 89 habían muy pocos acuerdos comerciales. En estos momentos existen más de 200 acuerdos comerciales donde por lo menos un miembro de APEC lo haya suscrito. Entonces, eso quiere decir que los miembros de APEC sí le dan mucha importancia a este tema. Vemos también de que, por ejemplo, ¿no? en los márgenes de las reuniones de APEC se han hecho anuncios sobre el inicio de grandes negociaciones, ¿no? Como por ejemplo la del TPP, que se convirtió pues en el CPTPP. Pero esto todo como comenzó, ¿no? Había un acuerdo llamado el P4, donde que solamente habían 4 miembros de APEC. Y las discusiones ahí básicamente evolucionaron de manera tal de que al final se atrajo a varios miembros de APEC para buscar un acuerdo más grande. Y todo eso derivó en el TPP, que después se convirtió en el CPTPP. Y en estos momentos tenemos miembros de APEC que están postulando para ser miembros del CPTPP. Pero precisamente el primer ministro de China, Li Qiang, anunció hace algunas semanas sobre la voluntad de China de adherirse al CPTPP, ¿no? Que es uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo en términos multilaterales. ¿Qué forma tú crees que podría tener esta área de libre comercio del Asia-Pacífico? Porque hace algunos años se hablaba de esta lógica de los building blocks, ¿no? De las piedras angulares, ¿no? Del RCEP que tuvo como matriz a las economías del sudeste asiático y por otro lado pues lo que era el TPP, que ahora es el CPTPP, ¿no? ¿Tú ves posible una convergencia entre estos acuerdos o ves que simplemente esta área de libre comercio del área Pacífico se va a materializar a través de una continua reducción de las barreras arancelarias y pararancelarias? Bueno, yo creo que se está trabajando en diversos frentes. No tenemos una bola de cristal, entonces es muy difícil saber por dónde va a ir el tema. Sin embargo, lo que vemos es que varias economías están utilizando estos bloques angulares, ¿no? Estos building blocks, como parte de la estrategia para buscar sinergias y unirse en una iniciativa más grande, ¿no? Que se convierta en más grande. Entonces, posiblemente las discusiones vayan por ahí, pero también no descartaríamos la posibilidad que los miembros de APEC en algún momento decidan, ok, comencemos a trabajar en el tema desde cero.
es bien difícil saber cómo ello va a ocurrir. Para ello hay que tomar en cuenta factores no solamente económicos, pero sino también políticos. Claro, sin duda va a ser un proceso que vamos a seguir de cerca. Como has dicho, pues ya ha habido un progreso a través de medidas unilaterales. Se ha reducido el nivel de los aranceles, se han reducido ciertas barreras no arancelarias. Por supuesto que hay trabajo en ciertos sectores, pero ha habido un avance, ¿no? Así que sin duda esto es beneficioso para las economías del foro y vamos a seguir cubriendo las incidencias del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico durante el año de la presidencia peruana. Carlos, te queremos agradecer mucho por esta entrevista y por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación, Jorge Antonio. Encantado. Bueno, ha sido Carlos Kuriyama, director de la Unidad de Apoyo a las Políticas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy hablaremos sobre una economía de APEC que se encuentra en el sudeste asiático. Hablamos de Singapur. Singapur es un pequeño estado que tiene poco más de 600 kilómetros cuadrados de extensión, pero sin embargo es una potencia comercial fundamental del sudeste asiático. Singapur consigue su independencia en el año 1865 tras haber sido expulsado de la Federación de Malaya. Su entonces líder, Lee Kuan Yew, quien se convirtió posteriormente en el primer ministro de Singapur, quería que la Federación de Malaya sea una federación multirracial meritocrática. Pero en la medida en que la mayoría de partes integrantes de la federación estaban en contra y consideraban que los malayos étnicos, los llamados bumiputras, debían tener ciertos privilegios, pues esto resultó inaceptable para Singapur y se da el proceso de independencia. En tanto, Singapur tiene un territorio bastante pequeño, es técnicamente un archipiélago en la medida en que está compuesto por 64 islas, aunque la isla más grande, llamada la isla de Singapur o de Pulau Ubon, pues es el centro fundamental del país. Hablamos de una isla que no tiene grandes recursos, que es pequeña, que está conectada con Malasia a través de infraestructura que ha sido construida, a través de puentes. Singapur tampoco tiene agua y Singapur no tenía fuerzas armadas al momento de su independencia. Así que estos factores hacían que la independencia de este país emergente en ese momento fuera endeble. Pero Singapur comenzó un proceso de desarrollo muy importante, privilegiando la educación, permitiendo también que el Estado pudiera ayudar a las empresas privadas a poder consolidarse, dándoles créditos, y se convirtió en uno de los países integrantes de los llamados 4 tigres asiáticos, junto con Corea, Hong Kong y el Taipei chino, que es el nombre que tiene la isla de Taiwán en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por los estrechos de Singapur y de Malaca pasa el 50% del comercio internacional, por lo tanto hablamos de un punto estratégico. Singapur es una economía en donde el 75% de la población es china étnica y el resto son o bien malayos o indios, fundamentalmente del sur de la India. Entonces esto es una cuestión curiosa en una región donde predominan los malayos étnicos. Está entre dos grandes países como Malasia y como Indonesia, en donde la mayoría de la población pues tiene un origen malayo, hablan malayo y son musulmanes. Por lo tanto, Singapur desde su creación sintió un gran sentido de inseguridad. Por lo tanto, decidió crear unas fuerzas armadas, unas fuerzas de defensa y contó con el apoyo técnico del Estado de Israel. La ausencia de recursos hídricos también fue un problema para el país, por lo tanto han desarrollado una tecnología que les permite desalinizar agua y cosechar agua del ambiente. También hay que decir que Singapur se ha convertido en una potencia en materia comercial. Tiene un acuerdo de libre comercio con el Perú desde hace más de 10 años
en materia de su política exterior, pues debido a la pequeña extensión de su territorio, para Singapur ha sido fundamental el desarrollar relaciones muy cercanas con países como los Estados Unidos, que es una potencia que está fuera del sudeste asiático, para de esa manera poder balancear el poder de otras potencias regionales como Indonesia y como Malasia y poder blindarse ante potenciales presiones que comprometan su soberanía. Al menos eso es lo que se pensó en un inicio. Por ello también Singapur apoyó la creación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se crea a fines de los 60, con la idea de, por supuesto, contener al comunismo en la medida en que había una serie de insurgencias en los países del sudeste asiático, y también porque Singapur entendía que este foro de interlocución regional era fundamental para tener un diálogo con las otras potencias de la región. Así que eso fue fundamental en el proceso de crecimiento de Singapur y la proyección de su política exterior. Sin duda, como he dicho, una figura fundamental en la historia de Singapur que hace que Singapur pase de ser un país en desarrollo a un país desarrollado fue Lee Kuan Yew, un estadista que asume el rol de primer ministro en el año 1965 y que deja el poder casi 30 años después, y él lidera el proceso de transformación de Singapur, convirtiéndolo en una potencia comercial industrializada con un alto nivel de educación, por supuesto con normas que son bastante estrictas, pero que se cumplen. Así que Singapur es sin duda una economía muy interesante de APEC. Además, es sede de la Secretaría del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Singapur. Y antes de cerrar el programa, les contamos que con más de 2.900 millones de consumidores, las economías de APEC representan una gran ventana de oportunidad para el crecimiento de las empresas y del PBI de nuestro país. Los esperamos la próxima semana con más de Asia Pacífico 2024.